Bienvenidos a un nuevo encuentro de estudio del Evangelio según el Espiritismo desde esta casa de oración, Fe y Amor. Hoy un jueves más estamos aquí para dar continuidad a este maravilloso estudio del Evangelio. Hoy vamos a presentar o vamos a dar continuidad al capítulo 27, Pedid y se os dará. Y hoy vamos a hablar en concreto sobre la acción de la oración, transmisión del pensamiento. Estos ítems, que son del 9 al 15, son bastante largos y no os voy a leer todo el pasaje porque la verdad que es bastante extenso. Así que os animo a que podáis vosotros después en casa o donde podáis estar, recogeros ahí en un momentito, coger el Evangelio y podáis leer detenidamente todo el pasaje del 9 al 15 sobre la oración. Es muy importante que podamos comprender, ¿no? la verdadera fuerza y el sentido, ¿no? De poder orar. Vamos a verlo aquí, vamos a descubrirlo. Así que os invito, como digo, a que os lo podáis leer desde el principio hasta el final. Yo os voy a leer un poquito y luego vosotros termináis. Acción de la oración, transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los espíritus buenos son transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo permite comprender la acción de la oración, porque explica el modo como se transmite el pensamiento. Ya sea que el ser a quien oramos atienda a nuestro llamado o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. A fin de que comprendamos lo que sucede en esa circunstancia, debemos imaginar que todos los seres, estén encarnados o desencarnados, se hallan sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, tal como nosotros nos encontramos en este mundo dentro de la atmósfera. Ese fluido es el vehículo del pensamiento y hace que se extienda hasta lo infinito. Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si se encuentra en la Tierra o en el espacio, ya sea de un encarnado hacia un desencarnado o de un desencarnado hacia un encarnado, se establece entre uno y otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento, igual que el aire transmite el sonido. La energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad. De ese modo, los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren. Se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. De ese modo, también se establecen las relaciones a distancia entre los encarnados. A través de la oración, el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto. El hombre es el responsable de la mayor parte de sus aflicciones y que estaría librado de ellas si procediese en todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que esas miserias son la consecuencia de nuestras infracciones a las leyes de Dios. Si no fuéramos más allá de lo necesario, no padeceríamos las enfermedades que resultan de los excesos. Si estableciéramos un límite para nuestra ambición, no nos preocuparía quedar en la ruina. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica,
pero conserva la libertad de seguirlos o no. Dios quiere que así suceda para que el hombre sea el responsable de sus actos y a éste le corresponda el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar en cuanto a nosotros mismos su asistencia y en cuanto a los otros es despreciar el bien que podemos hacerles. El poder de la oración reside en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Se puede pues orar en todas partes y a toda hora, a solas o en conjunto. La oración en conjunto ejerce una acción más poderosa cuando todos los que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y se proponen el mismo objetivo, pues equivale a que muchos eleven su voz conjuntamente y al unísono. Pero qué importancia tendría que estuviese reunido un gran número de personas si cada una obrara aisladamente y por su propia cuenta. 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidas por una aspiración en común, rogarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más poder que la de otras 100. ¿Y qué nos viene aquí a traer el Evangelio? ¿Qué esclarecimiento podemos sacar de todo esto? Bueno, como hemos visto, la oración es algo muy sencillo y al mismo tiempo es un ejercicio muy profundo. No se trata solo de palabras, de palabras que podemos pronunciar con nuestra boca, con nuestros labios, sino de pensamientos y de sentimientos que proyectamos y que lanzamos a lo alto, a Dios, a la espiritualidad. Allan Kardec nos explica que el pensamiento es una fuerza real que viaja a través del fluido universal, de la misma manera que el sonido se propaga por el aire. Así, cuando oramos, no estamos hablando al vacío, no le estamos hablando a la nada. Estamos transmitiendo vibraciones que alcanzan a Dios, a los buenos espíritus y también a las personas a las que nos dirigimos con nuestro pensamiento. Estén cerca o lejos, estén encarnadas o desencarnadas. La oración sincera, la que es verdadera, la que sale de nuestro corazón, actúa en nosotros mismos, purificando y fortaleciéndonos. Es como un bálsamo que calma el dolor y una luz que ilumina nuestro camino ante las pruebas y las tentaciones de la vida. Y cuando la oración es colectiva, cuando varios corazones se unen en un mismo propósito, esa vibración se multiplica, se expande, creando una corriente aún más poderosa de consuelo y de esperanza. En definitiva, la eficacia de la oración no está en las palabras externas, sino en la intención, en la sinceridad, en la fe viva que depositamos en ella, en ese pensamiento, como dice, en esa intención que ponemos, en esa petición que le estamos haciendo a nuestro querido Padre, a Dios. Y ahora os pregunto, ¿qué significa para vosotros la oración? Pedir, agradecer o conectar con Dios, con lo divino. ¿Habéis sentido alguna vez que un pensamiento llegó a alguien en la distancia como una caricia invisible? ¿Habéis sentido, habéis percibido esa conexión con esa persona a través de la oración o incluso con algún desencarnado, algún familiar? ¿Qué pesa más en vosotros a la hora de hacer la oración? ¿Las palabras que decís o la intención que colocáis en ellas? Y cuando oráis en grupo, ¿habéis percibido esa fuerza diferente, distinta de esa unión? Yo, cuando se ora en conjunto, cuando se ora por un mismo propósito, por un mismo fin, con esa misma idea,
de corazón y de sentimiento. Y cuando se hace en conjunto, de verdad que se percibe de otra manera, o yo por lo menos lo percibo de otra manera. Es de una magnitud tan grande, y además se nota ese flujo que se habla ahí, ese flujo universal. Se nota esa unión sincera entre todos los que estamos orando, que es maravilloso y se nota. También os quería compartir aquí referencias, ¿no?, en libros, diferentes libros. Por ejemplo, en el libro de los Espíritus se nos enseña que la oración es un acto de adoración y que puede atraer a los buenos espíritus para que nos inspiren y nos fortalezcan. En el libro de los Medium se profundiza en cómo el pensamiento se transmite por los fluidos espirituales, confirmando que nuestras oraciones llegan realmente a su destino, ¿no?, a ese destinatario, a ese encarnado o a ese desencarnado, o a Dios. En el libro de los mensajeros de André Luis nos muestra cómo las oraciones de los encarnados llegan a las esferas espirituales, trayendo consuelo a los desencarnados. En el libro Nuestros hijos son espíritus, de Herminio Miranda, nos recuerda que los lazos familiares se alimentan también de lo que pensamos y de lo que oramos por ellos. Por eso la importancia de poder orar por ellos. En Pan Nuestro, de Emmanuel, y en el libro Renuncia, que también es de Emmanuel, se insiste en que la oración sincera no solo pide, sino que fortalece el espíritu y sostiene en los momentos de renuncia y sacrificio. Es muy importante cuando hacemos esa oración pedir esa fuerza para poder resistir esa situación X en la que estemos pasando, darnos fuerza para poder permanecer, para no desfallecer, para poder continuar caminando. Y en la Revista Espírita de 1866, Kardec resalta con gran fuerza de pensamiento que la fuerza del pensamiento es universal y que es capaz de unirnos más allá de las diferencias externas. Cerrando el capítulo de hoy, o la palabra de hoy, la oración es un puente invisible que une la tierra con el cielo, los hombres con Dios y los corazones entre sí. Cuando pensamos con amor, cuando oramos con fe, sembramos luz en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Por eso os invito a elevar el pensamiento, nuestro pensamiento, a que podamos conectarnos con Dios, con los buenos espíritus, a que podamos hacer uso de esta herramienta tan maravillosa que está ahí y que está de verdad totalmente, no se le saca todo el fruto que le podríamos sacar a la oración, a hablar con Dios, y conectarnos con esa parte espiritual, a esa parte espiritual que todos tenemos y que somos, porque somos hijos de Dios y estamos conectados con Él. Así que conectémonos con Él, con la espiritualidad, conectémonos con esa parte esencial nuestra y pidamos de verdad, pidamos desde el corazón, desde lo más profundo, con sinceridad. No se necesita más que ser reales, ser verdaderos con nuestra realidad y pedir desde el corazón, desde lo más profundo. Que cada oración nuestra sea una siembra de paz, de esperanza y de amor. Muchas gracias por estar aquí compartiendo estos minutos de estudio del Evangelio y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Adiós.